Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y en el día de hoy, para mí es un verdadero honor contar con la presencia del superintendente de bancos de la República Dominicana, Alejandro Fernández W. Gracias por estar con nosotros en su programa. Eso es así, don Michel, mi programa, porque antes, cuando no era el superintendente de bancos, sino solamente Alejandro Fernández W, argentario, y tú estabas reiniciando, relanzando Síntesis, hace que ya 8 años. 8, casi 9 años. Casi 9 años. El primer invitado a este espacio fui yo, y nada, me da muchísima satisfacción porque veo toda la semana la calidad de invitados y de entrevistas que haces, la verdad que de primera. Y me acuerdo de tu primera entrevista que fue conmigo, hasta nervioso te ponías tú. Yo te tenía que decir, no, pero yo creo que es el primer caso que un invitado le dice al tranquilo. Pero quedó bien y por ahí está un poco de historia, esa primera síntesis. Es así. Y hay una parte que no es solamente eso y que yo siempre reconozco, que es la confianza que transmitió y el hecho de que ese primer invitado fuera Alejandro Fernández W marcó el nivel de los invitados y el tipo de programa que nosotros hemos querido tener siempre. Muchísimas gracias, superintendente, por estar con nosotros y vamos a hablar de lo que realmente la gente en este momento quiere saber de usted. Superintendencia de bancos. Su función es regular, supervisar, controlar el sistema financiero dominicano. En este momento, ya después de usted estar ahí, tiene mucho tiempo evaluando esa institución, ¿cómo usted podría decir de forma llana que está nuestro sistema financiero? Bien, pues sí, justamente ahora cumplí 3 años ya de gestión como superintendente y la verdad que estamos en una posición muy fuerte, muy sólida, en todos los distintos indicadores con los cuales se evalúa y se mide, digamos, el desempeño de un sector financiero, sea en materia de índice de solvencia, en materia de la calidad de la cartera de crédito, digamos en cuanto a la rentabilidad del sector y el mismo dinamismo. A pesar, ¿verdad?, de que estos últimos 12, 18 meses fueron, justo antes de que se comenzara la flexibilización monetaria, fueron en cierta forma de apriete, de ajuste monetario para poder lograr controlar la inflación. Aún así hemos logrado mantener en niveles de doble dígito en el crecimiento de las carteras de crédito. Todas las carteras de crédito, los tipos de carteras de crédito, sea comercial, sea de banca de consumo, sea de préstamos hipotecarios, de tarjetas de crédito, va mostrando crecimiento de doble dígito en términos reales, por un lado. Y también te voy a decir que esto, cuando lo pones en el contexto de donde veníamos, de cuando yo inicié en la superintendencia de bancos en agosto del 2020, ante aquel escenario de tan absoluta incertidumbre, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hubo que darle hasta la gente, hasta darle chance y unos periodos de gracia y unas flexibilizaciones. Pero bueno, la verdad es que la gente, como tú dices, asumió también sus compromisos de una manera muy, muy seria. Yo lo he destacado, eso de que el dominicano es sumamente buena paga y muestra de eso, evidencia de eso, es que aún durante los peores momentos de la pandemia, los niveles de morosidad, es decir, digamos, esa parte de la cartera de crédito que no está al día, realmente que se mantuvieron muy, muy bajos. Y ahora mismo, en términos generales, están a su nivel histórico más bajo, lo cual habla muy bien, o sea, obviamente, de la parte de la gestión de los bancos, pero también, y sobre todo, del buen comportamiento del deudor y la deudora dominicana. Bien. Hay una parte que yo creo que caracteriza un poquito este programa y yo quiero iniciar con esto. Hablamos de superintendencia de banco y sabemos ya cuál es su función principal. Y dentro de la banca usted tiene 2 aspectos fundamentales: captar recursos y prestar recursos. Yo creo que la mitad del problema, porque todo lo que se presta es de alguien es el dueño y no necesariamente es el banco. Cuando yo le hablo a usted de solidez del sistema, y de eso que usted dice, bueno, yo encontré tal vez una situación en el área de préstamo de la cartera, no sé, lo vamos a hablar. Hablando del sistema, y usted y yo que hemos tenido tantas discusiones de tratar de que la gente aprenda lo que es cuando un organismo es regulado o cuando es fulano que coge un dinero prestado, o sea, aquí la gente se quiere hacer de la vista gorda cuando esto. ¿Cómo están esas instituciones hoy
a nivel de ese análisis que ustedes le hacen, cuando ustedes evalúan el sistema, las instituciones que están reguladas son tales y cómo están hoy, nosotros podemos estar tranquilos en poner nuestro dinero en la banca dominicana? Sí, totalmente. De lo contrario, yo no estaría ahí, no estaría haciendo el trabajo adecuado. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que se pueden presentar situaciones como de hecho la vivimos el año pasado. Si tú recordarás el caso de un muy pequeño banco múltiple de origen extranjero, de Banca América, pues nada, que llegó a una situación que tuvimos que intervenir, tomar control y disolver el banco. Pero fíjate cómo todos los depositantes que se vieron, digamos, expuestos a esa realidad, todos fueron resarcidos, sin excepción. Entonces, en general, lo que te digo es que no hay ninguna razón del por qué no confiar del sistema. A mí me encanta como que me hagan esa pregunta, porque es que lo debemos ya asumir como la normalidad, digamos, lo que uno espera de un sistema financiero. Uno no tiene que estar pensando si el banco me va a pagar el cheque o no, o si voy a poder retirar mi dinero o no. Eso es algo que... O si el dueño va a hacer un negocio personal y se lo va a prestar a un hermano. Correcto. Realmente que ya para todos esos temas tenemos límites y controles y fiscalización. Y yo me siento, o sea, no solamente que me siento, sino que los números están ahí, la experiencia. Y debo decir algo, Michelle, no solamente de parte nuestra. Esto, yo creo que ya el fortalecimiento del sector financiero no es algo que comenzó, digamos, en agosto del 2020, todo lo que se viene dando desde ya hace más de 20 años, a raíz de la crisis bancaria, de la crisis financiera, que efectivamente nos costó mucho. Se tomaron una serie de medidas en materia de regulación, de supervisión, del gobierno corporativo, de las mismas entidades, que ha llevado, ¿verdad?, a este cambio, donde hemos visto ya más de 20 años, evidentemente en algún momento alguna situación particular, porque eso es algo que también la gente poco a poco debe ir entendiendo. Los bancos son un negocio al igual que otro, y los negocios surgen, crecen, se desarrollan, en algún momento también o mueren de manera inesperada o se cierran de manera planificada, y eso también puede ocurrir en la banca dominicana, como ha ocurrido sin mayor, digamos, trauma o preocupación para los depositantes. Bien, y sobre todo en el caso suyo, que a veces la gente hay temas que no quiere entender, y es, señores, es tan simple como entrar a una página de internet, a la de la Superintendencia de Bancos, buscar cuáles son los bancos, las asociaciones o las corporaciones de crédito que aparecen en una lista, y si no está ahí, no es legal. Así es. Eso en cuanto a las entidades, digamos, de intermediación financiera. No ponga, porque la gente a veces se hace como los tontos cuando dicen, ay, yo tengo un dinero y no me lo devuelven, pero... Y después van y le requieren que sea la superintendencia de banco. Y digo, pero ¿en qué momento yo te dije a ti o nosotros establecimos que tenemos alguna responsabilidad o fiscalización sobre esas entidades, digamos, no reguladas? Pero sí, Michelle, quiero destacarte y aprovechar, ¿verdad? Nosotros tenemos una iniciativa que se llama Misión Centinela. Pueden ir a visioncentinela.com, en nuestra página web, dentro de nuestro portal institucional, y ahí recuerda que hay otras entidades financieras autorizadas. Por ejemplo, en el caso de la Superintendencia del Mercado de Valores, hay, por ejemplo, administradoras de fondos de inversión, hay puestos de bolsa, hay incluso ya ahora, como sabemos... Las mismas cooperativas. Pero voy por parte. En cuanto a la Superintendencia de Mercado de Valores, hay incluso emisiones de bonos, y ya vimos también emisiones de acciones, digamos, comunes de empresas privadas. Entonces, ese tipo de actividad también está regulado y supervisado, pero por Mercado de Valores. En el caso de las cooperativas, como también señalas, ya eso es el IDECOP, el Instituto Dominicano de Desarrollo del Sistema Cooperativo en nuestro país. Pero también hay algunas entidades que se dedican dentro del sistema de pagos de nuestro país, que regula el Banco Central, que también pueden operar. Estas empresas tipo monederos digitales y demás, billeteras digitales, que también están reguladas. El punto es siempre... ¿Y esas billeteras digitales sí son parte de la superintendencia? Son parte, digamos, dentro de la Administración Monetaria y Financiera, pero la autorización de ellas se hace desde lo que se llama el Sistema de Pagos de la República Dominicana, que es una dependencia en sí del Banco Central. Porque esas instituciones no captan.
Esas instituciones no captan, bueno, sí captan, pero son, digamos, recursos tuyos propios que ya luego tú puedes disponer por vía de pagos electrónicos. Pero no pueden emitir certificados y eso. No emiten certificados ni tampoco dan préstamos. Es simplemente como una billetera, pero en vez de tenerla física, la tienes en formato digital. Ok. La otra parte del sistema es los préstamos. Háblenos un poquito de la calidad. Usted me dice, el dominicano paga y siempre lo ha dicho. Inclusive usted decía antes, mientras más pobres, más pagan. Eso es de siempre. ¿Cómo está nuestra cartera de préstamo en este momento? Pasamos una pandemia, se ha rehabilitado, hemos visto muchas acciones. ¿Está sana nuestra cartera de préstamo en el sistema? Sí, ciertamente que lo está. Los números así lo muestran. Está tan sana que ya nosotros incluso tuvimos que desarrollar un indicador que llamamos, digamos, de morosidad estresada, donde no es, digamos, el indicador tradicional de solamente la cartera que está vencida, sino que ahí también medimos, por ejemplo, la cartera que está refinanciada o reestructurada o que fue castigada y una serie de otros elementos, digamos, de cartera o de activos de riesgo. Y eso que en algún momento de la pandemia llegó a ser alrededor de un 15% del total de los préstamos, ya también ha ido bajando, está por debajo del 7%, que también te dice ya que aquellos financiamientos, aquellos préstamos que se dieron, por ejemplo, durante la pandemia, piensa, por ejemplo, un hotel. Digamos, hay una parte importante de la cartera, alrededor de un 10%, de la cartera de préstamos en nuestro país que está destinada al sector hotelero, al sector turismo. Sabemos que en el 2020, el 2021, por una parte de estancamiento, sin embargo, ahí se dieron ciertas facilidades, se refinanciaron, se reestructuraron esos préstamos, se aprovechó ese periodo para invertir en los proyectos hoteleros, aumentarles valor, trabajar sus mantenimientos, y hemos visto también un comportamiento, un desempeño excepcional de parte de esos, digamos, de esos deudores. Así que sí, nos sentimos sumamente cómodos. Tú señalabas, y es importante también que la gente lo sepa, de cada 100 pesos que un banco presta, realmente dinero propio del banco o de los dueños del banco o de los banqueros, quizás un 10%, pero el 90% de cada 100 pesos que un banco te presta es dinero de nosotros, de los depositantes. Por eso, y hay veces que a la gente se le dificulta entender esto, es como que dicen, no, que ¿por qué no prestan más fácilmente? O deberían prestar, digamos, de manera más generosa o con menos requerimientos y demás. Y lo cierto es que no, que el banquero debe ser cuidadoso porque es dinero ajeno, es dinero del depositante. Y ya no creo que tú como depositante te sentirías tan cómodo si tú ves que hay un banquero que le está prestando a todo el mundo de manera alegre. Háblenos un poquito de la cantidad. ¿Qué tanto dinero tiene hoy nuestro país depositado en los bancos, los dominicanos, y ese dinero está prestado a su vez? La cantidad de la cartera. Bien, es una muy buena pregunta, porque ahí sí tenemos un reto nosotros por delante. Te voy a decir, a grosso modo, antes de la pandemia, nosotros tenemos lo que es una central de riesgos, es como lo que fuera de nuestro amigo Albert Adams, ¿verdad? Como un buró de crédito, sí. Una central de riesgos dentro de la misma superintendencia de bancos. Y teníamos antes de la pandemia alrededor de 2.1 millones de deudores, tanto personas físicas como personas naturales, que sabíamos que la banca le estaba prestando. Ahora, ¿qué ocurrió? Uno vio una disminución muy importante. Estamos hablando de préstamos. Sí, solamente de préstamos. Okay. Solamente de préstamos. Nosotros no tenemos una central de depositantes todavía. La vamos a tener, pero ni de personas bancarizadas. Ni de personas bancarizadas. Digamos, bancarizadas en cuanto a la parte de depósito. Ahora, de personas bancarizadas en la base de préstamos. ¿Ustedes saben cuántas cuentas de banco hay en el país? De ahorro corriente. Sabemos cuántas cuentas de banco y tipos de cuentas, pero no sabemos de depositantes. Porque Michelle puede tener una cuenta en banco A, banco B, banco C. Son 3 cuentas, pero es un mismo depositante. Entonces, esa información, que ya sería una central de depositantes, sí es algo que nosotros estamos trabajando, que lo vamos a presentar incluso ya a finales de este año. Y sabremos informaciones, pero estadísticas generales. Vamos a saber que Michelle, una persona, tiene este tipo de cuentas en estas entidades, pero no vamos a saber digamos, los volúmenes o los balances, los saldos que tiene Michelle ahí. En parte porque lo que queremos también asegurarle a la gente los temas de la privacidad y de la confidencialidad de su información bancaria. Pero sí es de interés para nosotros el saber cuántos dominicanos tienen acceso a una cuenta bancaria,
qué tipo de cuenta bancaria es que están utilizando y cómo va creciendo eso. Porque ahora mismo, lamentablemente, solamente lo podemos hacer por vía de encuestas. Contratar una firma encuestadora y que salga a preguntarle una muestra, pero no tenemos esa certidumbre. Sí, volviendo a la parte de los préstamos, evidentemente que para tú recibir un préstamo en un banco, ya habrás sido depositante también en ese banco. Sí, para la parte de préstamos y tarjetas de crédito, sí tenemos la data estadística general. Te comentaba que antes de la pandemia eran alrededor de unos 2.1 millones de deudores. Perdimos, sangramos, como quien dice, unos 200,000 y algo de deudores. Ese monto bajó por debajo de 1.9. La buena noticia es que el año pasado, al segundo año de nuestra gestión, ya habíamos recuperado los deudores que perdimos durante la pandemia y ya ahora en este último año hemos seguido creciendo. En estos últimos 12 meses se han agregado al país, a la central de deudores nuestra, la central de riesgos, ya se han agregado más de 110,000 deudores. Y en cuanto al tamaño en dinero de nuestro sistema financiero, el otro día comentábamos un grupo y decían que todo el sistema financiero dominicano, si tú lo colocas en dólares, podría ser el tamaño de un banco en Estados Unidos o de un banco. No. Es tan pequeño nuestro sistema financiero. Claro, es que lo de pequeño siempre va a ser relativo a. Entonces, en este caso es relativo a la economía, por ejemplo, relativo al Producto Interno Bruto. En ese caso, nuestro sistema es alrededor de un 55%. Los activos del sistema bancario representan alrededor del 55% del Producto Interno Bruto. Donde sí tenemos el reto es quizás de profundizar los niveles, digamos, de acceso al crédito, de la cantidad de gente que tiene acceso al crédito en nuestro país. Llegamos a tener alrededor del 30%, digamos, si tú hacías la medición de crédito privado en relación al Producto Interno Bruto, es decir, aquella parte de la economía a la cual se le estaban causando el crédito bancario privado, ¿no? Llegó a ser alrededor de un 30% antes de la pandemia. Pero con la pandemia, evidentemente que esto se contrajo. Está ahora en el entorno del 27, 28%. Y ahí tenemos un gran reto porque cuando nos vemos comparados, por ejemplo, con los países de la región, sí hay países como, qué sé yo, Honduras, Costa Rica, pero Panamá, que es mucho mayor. Se han flexibilizado, ¿qué se hace con esto? ¿Se flexibilizan las normas para que haya más acceso en diferentes sectores? No. Mira, es que hay más que un tema de las normas, también va a depender de como se llama, el apetito de riesgo, el apetito, digamos, el enfoque de negocio de las entidades de intermediación financiera. Las normas bancarias nuestras, aunque mucha gente las critique, no, que dice que por eso que no me prestan, típicamente no es verdad, sino que a veces se agarran de eso como para justificar y decir, no, mira, es que visto el negocio que nos está presentando, no eres atractivo para nosotros prestarte. Sí, pero superintendente, usted sabe que nosotros hemos hablado y creo que es de las preguntas que me gusta hacer en calidad de superintendente. ¿Cuántas veces hablamos? Yo le hice el cuento a usted de una vez que yo trabajaba en un dealer de carro y entonces nosotros venía a una feria de vehículos y en la feria se le iba a prestar a quien comprara los vehículos al 9% a tantos años y a los dueños de los dealers para comprar su inventario con la misma garantía para poder vender en esa feria, no le daban los créditos. Entonces tú decías, ¿por qué este sector no tiene sentido? O yo fui a una feria de electrodomésticos, ¿verdad? Y el chofer que me acompañaba le dieron un préstamo de un electrodoméstico a 12 meses sin interés y luego un financiamiento avalado por la empresa donde trabaja, la cual firmaba yo, y a mí no me financiaron 5 televisores plasma para la misma empresa. Esa democratización del crédito que se cerró a partir de las normas del 2003, 2004, no bloquearon mucho el sistema. Michelle, eso es falso. O sea, lo que tú estás afirmando no tiene nada que ver con la realidad en la materia normativa o regulatoria. Aquí claro que se financia cualquier cantidad, tanto de concesionarios como dealers de vehículos. Ahora, ¿se le financia a todo el mundo? Pues no se le financia a todo el mundo. Es más atractivo para un banco financiar a 10 personas individualmente con una garantía de una matrícula ya perfeccionada de 10 vehículos versus prestarle solamente a un dealer que puede presentar algunos elementos de riesgo de gestión. Tú sabes también la cantidad de dealers que han quebrado, Michelle. Ahora, ¿qué tan fácil es ya luego tú efectivamente ejercer el cobro
sobre un dealer que quizás no se manejó adecuadamente. Es muy difícil. Entre otras cosas porque a veces cuando vienes a ver, vende un mismo vehículo, una misma matrícula en más de una ocasión. Ahora, si ya el banco tiene perfeccionado un préstamo individual de consumo a una persona, tiene también una matrícula registrada, también tiene el hecho de que para esa persona, para ese hogar, esa matrícula, ese vehículo es un insumo importantísimo para su bienestar y para el trabajo, para digamos, la estabilidad del hogar. ¿Y eso qué significa? Que van a ser muy cuidadosos de prestarlo. Hablamos luego el otro escenario de el chofer tuyo, a quien tú garantizaste. Pero bueno, ese es un préstamo relativamente pequeño que al banco le interesa conjuntamente, probablemente tiene algún tipo de alianza con el centro comercial donde estamos, donde se fue a procurar ese electrodoméstico, que le tiene algún tipo, digamos, de garantía o de incentivo o le paga algún tipo de bonificación al banco para que dé ese tipo de Porque son situaciones atípicas. Es que yo te diría ya luego, tú procurar 5 televisiones LED o lo que fuera, pues ya eso se escapa quizás de lo que era el programa que estaba diseñado para eso. Pero es que si fuera verdad que por las normas bancarias aquí no ha fluido el crédito, óyeme, hace 20 años aquí había menos de 1 millón de dominicanos, con acceso al crédito. Hoy día ya hay casi 2.5 millones de dominicanos. Ahora, ¿de que eso es suficiente? No, evidentemente, yo quisiera que le siguiéramos llegando a más. Ahora, de que eso se tiene que hacer de una manera ordenada y programada y segura, para que la gente pueda endeudarse y saber que se pueden endeudar y pagar ese compromiso, pero también recordando de que ese préstamo es con el dinero de los depositantes. Eso es algo con lo cual se puede trabajar. Bien, ya usted tiene 3 años en la gestión. ¿Cómo se siente con el antes y el después? Sabemos sus posiciones, cómo usted tanto cuidaba el sistema, fomentaba el ahorro. Ahí vi una guía que lanzó la superintendencia ahora suya y es básicamente, pero yo tengo a Alejandro Fernández escuchándolo todo esto. Pero haciendo un antes y un después, ya yo estoy adentro, yo soy el superintendente de banco. ¿Cómo se siente con lo que encontró? Realmente teníamos unas instituciones organizadas y todo esto, y tenemos un buen sistema financiero a nivel regulatorio. Esa parte de usted siempre ha sido objetivo y ha dicho lo que entiende. Pero llegó a la posición a donde está la otra cara. Sí. Mira, te diría que sí, es algo que yo le daba seguimiento tanto a la institución como a nuestro sistema, y me había dedicado, pues qué sé yo, del 2005 al 2020, básicamente como un veedor del sistema bancario dominicano. Entonces, en cuanto a eso, no tuve grandes sorpresas. Sí decirte quizás lo siguiente, recordar el momento que recibimos la superintendencia de banco. Fue un momento donde estábamos en full pandemia, estábamos que había que retirarse a tal hora, o de lo contrario había que buscar un pase especial para uno poder trabajar. Entonces, no es solamente, digamos, el sistema financiero, sino también en qué momento, en cuál coyuntura está el sistema financiero a nivel de la economía local y de la economía global. Te puedo decir algo, nosotros tenemos allá, por ejemplo, de las áreas de supervisión, tenemos un grupo de entidades sistémicas, que básicamente los inspectores que trabajan con los grandes bancos de nuestro país, entidades no sistémicas, que ya son, digamos, qué sé yo, si tenemos 48 entidades de intervención financiera, 40 o algo más vienen siendo no sistémicas, son las más pequeñas, que también le damos seguimiento. Y nosotros también establecimos un área de régimen especial, donde íbamos a estar quizás preparados para recibir a entidades, digamos, que tuvieran una situación más delicada, que requerirían, digamos, una supervisión más intensiva por alguna situación puntual de la entidad o quizás de todo el sistema. Y eso lo hicimos de una manera preventiva. Para saber, bueno, porque en aquel momento no sabíamos cómo iban a responder los deudores. Sin que hubiera ningún caso. No, de hecho sí había algunos casos, pero de antes. Son entidades que estaban en lo que se llama planes de regularización. Y te puedo dar un ejemplo, el caso de Banca América, que manejamos el año... Que le dieron chance. El año pasado. Fue parte, bueno, se le dio lo que establece la ley, se le dio el seguimiento, pero bueno, al final no funcionó y tuvimos que actuar como actuamos, y ningún depositante se vio afectado. Ahora, ¿cuál es el punto? Que creamos esa área de supervisión de régimen especial a la expectativa de que podría ser que recibiéramos más entidades en situaciones, digamos, de delicadeza o de fragilidad, pero no necesariamente por ellas en sí, sino por la realidad de la economía y que no sabíamos
el comportamiento de los deudores, pero al final no fue necesario. Y las pocas entidades que hemos tenido, digamos, bajo ese grupo de supervisión, son las mismas entidades que estaban incluso desde antes de la pandemia, que ya felizmente van saliendo hacia adelante. Bien, la superintendencia de banco, y esto quiero hacer una confesión, siempre realiza unos procesos, hay procesos bonitos y procesos que son de supervisión, de liquidación y todo eso, que la gente no necesariamente los está conociendo, quien no tiene nada que ver con esto. A mí me llamó mucho la atención, porque fui parte de ese proyecto, que un día me llaman por teléfono y me dicen, mire, una persona, tenemos un plan en la superintendencia de banco, que recuerdo, lo anoté por aquí, que se llama Dinero busca a su dueño. Dice, usted tenía una abuela que murió y tenía tantos hijos y estamos buscando a su mamá porque aparece un certificado, que si yo digo, yo me saqué la lotería, aparecieron 50 mil pesos para 11 hijos, pero te llamaron y llamaron, como si fueran a pagarte. Es una persona rarísimo. Por ese tipo de planes, esa gestión, y después nos pusimos a indagar, inclusive con participaciones en los programas de buscando que la gente fuera a buscar su dinero. Esa reacción de la gente, ¿y de dónde usted sacó el dinero para hacer esto? Bien, ciertamente la superintendencia tiene un mandato, pero no de ahora, sino desde antes de la Ley Monetaria y Financiera, que es del 2002. Primero para un grupo de entidades que habían sido intervenidas, que habían quebrado a finales de los 80, inicios de los 90, de gestionar los activos, de ser el liquidador, el órgano liquidador de esas empresas, y en la medida que se fueran vendiendo algunos solares que estaban en garantía de algunos préstamos, o que se cobraran algunos préstamos, o que se vendiera alguna propiedad, ya de ahí se va acumulando un dinero, con lo cual podemos prorratear, hacer un serrucho e ir resarciendo de manera, digamos, proporcional a los depositantes. Nosotros nos encontramos con esa área que tenía una grandísima oportunidad, digamos, de mejora, y para mí ha sido una satisfacción extraordinaria que en nuestros primeros 3 años de gestión, Michelle, nosotros hemos repagado una mayor cantidad de depósitos que lo que se habían repagado en los 15 años justo antes de nuestra gestión. Así que del 2005 al 2020... ¿Cómo es la cosa? Repítela. Lo que se había resarcido, cantidad de dinero, a depositantes que estaban bajo esta situación, en estos últimos 3 años, es decir, en nuestros 3 años de gestión, es mayor al monto que se había resarcido durante todo el periodo del 2005 al 2020. Y eso ha sido básicamente eso incluye la devolución de esas cuentas, de esos valores, pero también de las liquidaciones, gente que tenían certificados y propiedades que estaban a la venta. Bueno, es que esa gente que tenía esos certificados además son depositantes, sean depositantes o cuentas de ahorro, cuentas corrientes, para nosotros son depositantes, y ya luego lo que teníamos era en el lado del pasivo, lo que había que pagar. Ya luego la tarea nuestra era del lado del activo, identificar esos préstamos, cobrarlos, venderlos, ejecutar las garantías, organizarlas, etcétera, etcétera. Y nada, fruto de eso hemos logrado resarcir un monto que me siento sumamente satisfecho. Hay unos testimonios que realmente son muy bonitos. Tú dirías, bueno, son cheles hoy en día, pero bueno, era dinero que le correspondía a esos depositantes, que nos da mucha satisfacción el poderle llamar y decirle, mira, le llamamos desde el Estado, desde el gobierno, desde la superintendencia de bancos, y aquí hay un dinero que es suyo y nosotros se lo queremos reintegrar. ¿Por qué hicimos la campaña de Dinero Busca Dueño? Porque parte del problema que hemos tenido, lamentablemente, es que en su momento no se organizaron de manera adecuada quiénes eran los dueños de esos depósitos, de esas cuentas. Y que no es fácil. De esa cuenta bancaria. No es fácil tampoco después hacer los papeles para retirar eso. Bueno, pero nosotros ahí le damos asesoría, le damos acompañamiento. Incluso si tú tenías el título y se te perdió, nosotros mismos incluso publicamos las pérdidas de título y le damos el acompañamiento a la gente. Lo que pasa es que en aquella época, imagínate tú, la cédula era distinta, los números de teléfono... O se murieron la gente. Ya mira el caso ese de nosotros, tú caerle atrás a 11 hijos con 20 descendientes. Correctamente. Ya en ese caso quizás no fuera, si era un monto tan pequeño, pero en otros casos sí han sido montos de interés, o que las personas no han fallecido, o también nos ha ocurrido, por eso hemos tratado de llevar el mensaje a la comunidad dominicana en el exterior, que quizás fue alguien que emigró hacia Nueva York, claro, o Boston o lo que fuera, y también allá hemos tratado de llevar esos mensajes de que tenemos esos depósitos acumulados, y en definitiva es parte del cumplimiento de la ley, que nos llena de mucha satisfacción. Bien, la Ruta Nacional de Educación Financiera, ¿qué es?
Mira, y te quiero observar, porque ahorita decías de la guía de educación financiera Sí. que publicamos. Esa guía no fui yo que la escribí. Bueno, A lo pero largo- parece que sí, porque No, lo que no. yo he escuchado siempre es que usted le está diciendo a la gente ahorre, saque un pedacito de lo suyo, cuide los gitaretes. No, pero es que la institución, la superintendencia es mucho más que el titular o que el superintendente. Nosotros tenemos un equipo que a lo largo de estos últimos 3 años ha ido produciendo, dependiendo, digamos, de las áreas de interés y de las inquietudes que vemos de nuestros seguidores de la superintendencia en las redes sociales o de las oportunidades quizás de educación que identificamos, se han ido escribiendo una serie de publicaciones que en definitiva ahora ya las organizamos y las acumulamos y están en esta guía. Mi rol es básicamente cuando el equipo escribe estos artículos educativos, sí me los mandan para yo revisarlos y para dar algún tipo de opinión y demás, pero no soy yo que lo Guía escribe. de finanzas para jóvenes, Sí, le donde se invitamos. comparten 7 consejos financieros del superintendente de banco de la República Dominicana. No, Michelle, lo que pasa es que en la puesta de circulación, Pero en la puesta, usted es un tremendo, es un regalo que usted le hace al país, la superintendencia, que es excelente. Mire, cuando usted le dice a una gente, formalízate, ahorra, invierte lo que pueda y le enseña que gaste no más de lo que necesita. Sí. Yo creo que la gente debe de conocer esto. sí, es así, y por eso lo estamos motivando y lo presentamos en la Feria del Libro. Lo que te decía es que en cuanto a lo de los 7 consejos, eso era que dentro del discurso de la presentación de la guía, de la obra de la superintendencia, pues yo sí di algunos consejos puntuales, pero la obra es independiente al superintendente. En cuanto a la Ruta Nacional de Educación Financiera, ahí sí tratamos de mezclar tanto la parte educativa de formación, pero también la parte institucional de proyectar una superintendencia, un titular también, un superintendente cercano a la gente, a la sociedad, y por eso estamos entonces hablando de acercamiento en 15 provincias de todo el país, de las principales universidades. Entonces, por ejemplo, estuvimos en Santiago, en la Pucamaima, en Moca, estuvimos con la Universidad UTESA, ahora estuvimos en La Romana con la Universidad OIM. Entonces, universidades representativas aquí en Santo Domingo, que fue donde inauguramos, comenzamos en la UAS. Entonces, tenemos ese acercamiento con los estudiantes. Es algo simbólico, evidentemente, pero sí nos hemos enfocado mucho, porque para nosotros, una de las etapas fundamentales para intervenir en la concientización o la educación financiera de los dominicanos es en esa etapa universitaria, a partir de los 18, 21, 22 años, porque ya se tiene un poquito más de conciencia, se está trabajando también, se está generando algún dinero, alguna liquidez, y típicamente también ya tienen teléfonos inteligentes, tienen acceso a Wi-Fi, me refiero a los jóvenes, y nuestros medios son básicamente medios digitales y le podemos llegar a ellos de una mejor manera que, qué sé yo, llegarle a alguien que igual es meritorio de recibir orientación financiera de parte nuestra, pero que quizás tenga 60 años, que no están activos en redes sociales, que no están activos a nivel de acceso digital y que ya se nos hace un poquito más difícil atenderlos. La formalización tiene varias partes. Entonces, tú puedes bancarizarte, tú puedes organizarte en impuestos internos, organizarte a nivel de corporativo, a nivel de una social. compañía, seguridad social. Pero yo creo que a nivel personal, la bancarización es fundamental para organizar su vida, sus finanzas. ¿Qué tan importante es esto ya que, y usted tanto que decía, recuerdo esa cifra cuando usted nos decía, tenemos 60% de los dominicanos son informales, no importa. ¿Qué tan importante y qué tanto hemos logrado a nivel de bancarización? No de préstamos ni de colocaciones, sino de bancarización. Se notan, aunque no tenemos las estadísticas, ¿se nota la gente tratando de bancarizarse? Mira, pienso que sí. También se han desarrollado, como te mencionaba ahorita, estos monederos o billeteras digitales que también ayudan quizás a ir integrando aparte de esos segmentos que quizás manejen montos menores y que quizás no justifiquen el tener una cuenta bancaria, una cuenta de ahorro ya formal. Como tú bien señalas, no tengo la estadística específica para saber qué porcentaje de los no formalizados están con nosotros. Sin embargo, sí tenemos la información a nivel de los préstamos. Y ahí hay una parte muy importante de la gente con acceso al crédito que son informales, que no tienen necesariamente, digamos, el RNC en la DGI todo en orden, o los temas de seguridad social también todo en orden, pero que son estos pequeños o microempresarios que tienen acceso al sistema y tenemos instituciones
financieras en nuestro país, que son líderes a nivel mundial, y creo que vale la pena reconocer las entidades como, por ejemplo, Banco Dopemo, Banco Ademi, Banfondesa, que se dedican a las microfinanzas, a dar préstamos tan pequeños como 30,000 pesos, como 60,000 pesos, el préstamo o pagaré promedio, y lo hacen de una manera que es masiva, ¿no? Entonces sí juegan un rol muy importante, y la mayoría de los clientes de esas entidades son clientes no formalizados. Bien, conversamos con el superintendente de banco, Alejandro Fernández W. ¿Qué tanto en la República Dominicana el sistema financiero es secreto? La gente siempre nos cuestiona, decían que en República Dominicana está el secreto bancario. Hace un rato usted desarrollando otro tema decía, bueno, nosotros sabremos quiénes tienen una cuenta y cuántas cuentas, aunque no sepamos cuántos, porque hay que proteger la seguridad de las personas. Realmente el sistema financiero de nuestro país, usted tiene garantía de su información, y si no la tienen, la justicia, los impuestos, ¿quién tiene esta información? Bien, mira, yo te diría que sí, y que es un celo que tienen tanto las entidades de intermediación financiera como nosotros, como su órgano rector, y también las otras instancias del Estado, que sí tienen el derecho, digamos, a acceder a esas informaciones. Pero ¿cómo tienen ese derecho? Siempre, en el caso, digamos, de la justicia o de la parte de la Procuraduría, de los trabajos que se hacen a nivel judicial, con una orden, con una instancia de un tribunal de la República debidamente motivado. Eso se tramita a través de nosotros, y ya luego nosotros hacemos la recopilación de esas informaciones financieras de todo el sector, y ya luego también la Dirección General de Impuestos Internos eso sí está conectado en línea. También tienen acceso a estas informaciones, pero solamente esas dos instancias. Más nadie lo tiene, ni el DNI. Pero ni Impuestos nadie Internos así. no necesita autorización, lo tiene, está conectado. Puede acceder a esas informaciones de manera directa conforme al trabajo, digamos, que ellos estén realizando, digamos, de fiscalización de las distintas personas, pero tampoco es como que se le entrega la base de datos de todo el sistema bancario, sino que en la medida que van surgiendo procesos de investigación que me quieran investigar o fiscalizar a mí, sí tienen acceso a ello. Y ya luego, obviamente, la parte de los tribunales y de la Procuraduría General de la República. Sí te digo algo, nosotros colaboramos muy de cerca con las instancias judiciales, evidentemente con esta situación que se ha visto del PEPCA, ¿verdad? De los procesos de corrupción administrativa, etcétera. Han sido miles y miles de requerimientos de informaciones que hemos tenido que tramitar en estos 3 años, y me da una inmensa satisfacción que información gestionada por nosotros de cara al sector nunca ha salido a flote, digamos, algún tipo de filtración o de liqueo de esa información sensible o confidencial, porque lo manejamos con mucho celo, tanto nosotros como las entidades bancarias, porque sabemos que es parte, digamos, de la promesa, digamos, que la gente tiene que confiar y saber que el porqué, el que sus informaciones estén debidamente resguardadas. La única excepción, como te dije, pero ya eso se parece más bien a los buros de crédito, es la central de riesgos, que ya ahí sí sabemos lo que tú debes, o las tarjetas de crédito que tienes, etcétera. Pero también ahí las únicas instancias que tienen acceso a esa información son los mismos dueños de la información. Tú tienes, si descargas ProUsuario Digital, que le invito a toda nuestra audiencia a que lo vean, vas a poder ver lo que es tu central de riesgos, tu historial de crédito que está registrado en la Superintendencia de Bancos, así que tú tienes acceso a tu propia información, y las entidades de intervención financiera que aportan, fiscalizadas por nosotros, que también aportan información a la central de riesgos. Pero digamos, el dealer de vehículos o la financiera X o algún comercio o las telefónicas no tienen acceso a la central de riesgos, sí tienen acceso a los buros de crédito. Bien, le confieso que con el siguiente tema nosotros en el pasado cometimos un error porque el planteamiento lo hicimos de una forma incorrecta. Y en este momento, y conversando con el superintendente de banco, entendimos el rol de la superintendencia, el rol de lo que es la confianza, la buena comunicación y la información correcta con respecto a este tema. No vamos a hablar, y hablo de
lo que es una institución financiera controlada, no controlada, pero en este caso nosotros llevábamos y hablábamos de los nuevos alternativas, los nuevos temas y herramientas que te da la tecnología y que el sistema debería regularlos y entenderlo. No vamos a hablarlo, nosotros en ese momento tuvimos buena discusión con el superintendente, decía, tú estás equivocado, tú no, es un disparate, nosotros hemos sido conscientes, esos son gente que no está, pero en este momento no vamos a hablar de esa gente, de esos negocios que fue que nos fuimos por donde no era, sino, por ejemplo, nosotros vamos al ITLA hoy y el presidente de la República te dice que se está trabajando en el metaverso dominicano, ¿verdad? Porque vamos a trabajar en el metaverso y que el ITLA lo está desarrollando. Y el metaverso se gestiona con, vamos a llamar, criptomonedas, con monedas virtuales. Superintendente, el futuro. Se debe de preparar la República Dominicana para adecuar, regular todo esto que de hecho está ocurriendo en el mundo y que los países se están adecuando a estos nuevos sistemas de manejar la economía y todo lo que son los sistemas financieros. Usted mencionó 2 veces los bancos, carteras digitales, que bregan con dinero en efectivo. Billeteras digitales. Este reto que hay mundial con esto, nosotros eventualmente tendremos que legislar para esto. Mira, evidentemente que sí, pero toda la regulación, digamos, del mundo de los criptoactivos, a mí no me gusta tanto llamarlos como criptomonedas, pero digamos de los criptoactivos, es algo que en todas las jurisdicciones se está evaluando y se está revisando. Nosotros también lo estamos haciendo, pero más que desde la Superintendencia de Bancos, en materia, digamos, de lo que es la prevención del lavado de activos y tener cuidado de que ese mundo, que por cierto, parte de su llamado, ¿verdad?, a ser atractivo o de cómo se venden, ¿cuál es, Michelle? De que sí, lo oscuro. No, de que no son supervisados, de que no son regulados, de que es todo netamente virtual y no sé qué. Entonces, pero entonces me estás diciendo, vamos a regularlo, vamos a fiscalizarlo. Hay algunas de estas plataformas o instancias que en definitiva están totalmente en la nube, están totalmente fuera de la jurisdicción de nuestro país. Ahora, de que haya dominicanos que quieren, digamos, transar o interactuar con ese tipo, digamos, de transaccionalidad digital, de ese tipo de criptoactivos, bueno, lo podrán hacer, pero es que justamente va a ver en qué jurisdicción están incorporados, bajo cuál marco regulador. Entonces, tú hablabas, digamos, los esfuerzos en los temas del metaverso o de la digitalización en general, pero aquí nosotros aprobamos un banco de servicios múltiples, un banco múltiple, totalmente digital, que tú puedes desde abrir la cuenta hasta sacar la tarjeta de crédito, hasta gestionar todo, sin tener que ir a una sucursal bancaria. Entonces, fíjate cómo eso es la digitalización de las finanzas, sin tener que recurrir al tema, digamos, de los famosos criptoactivos. En cuanto a eso, yo lo que sí te voy a decir algo, es que son, en primer lugar, ¿por qué no le llamo, no me gusta lo de criptomoneda y le digo criptoactivo? Es que para mí una moneda debe ser, digamos, un resguardo de valor, que también, por tanto, debe mostrar algún nivel de estabilidad. Entonces, cuando tú me hablas a mí de un activo que sí puede valer $20,000 hoy, pero mañana puede valer 25,000, o mañana puede deber $15,000, realmente estamos hablando de que eso es una moneda. O sea, piensa si estuviéramos tú y yo haciendo un negocio. Óyeme, si eres tú que me tienes que pagar a mí los $20,000 y resulta que ese activo al día siguiente sube a $25,000, ¿cómo te vas a sentir tú? Bueno, yo voy a sentir muy contento, pero tú dices, óyeme, perdí dinero ahí, le pagué de más a Alejandro. Pero si hubiese bajado el valor de la moneda, entonces hubiese dicho, óyeme, yo me hubiese sentido mal de que no me cumpliste. Pero sí, en general, quiero aprovechar la oportunidad, porque lo hemos visto ya en demasiados casos, y eso cada vez que uno ve a Alicia o a Nuria o lo que fuera, pues, la cantidad de denuncias de gente que se mete en este tipo de plataformas, entre comillas, realmente tenemos que hacer más conciencia. Algo no regulado, que tú crees que te la vas a comer porque te están haciendo promesas de villas y castillos, entonces luego pierdes el dinero, pero tú no querías lo no regulado, tú no querías el dinero rápido, tú no querías el dinero del alto rendimiento, pues cógelo ahí. Entonces, el que se quiera meter en eso, ya uno da la orientación,
Por eso hemos creado Misión Centinela, motivamos a la gente que trabaje con entidades reguladas, no solamente por nosotros, hay entidades reguladas por otras superintendencias, entonces que trabaje con ellas, pero si te quieres ir por otra vía, tú le puedes llevar tu dinero a un brujo, yo te puedo obligar a ti a que no le des ese dinero al brujo. No, y siempre hemos tenido entidades que trabajan con dinero, con moneda, con peso, con dólares, que no estén reguladas y viven gritando, y decíamos al principio que al final terminan yendo a la superintendencia creyendo que estaban, que le paguen su dinero. O sea, hay problemas con todo. Finalmente, yo no voy a perder la oportunidad de que usted esté aquí para hablar un poquito de la economía de nuestro país. Hoy recuerdo siempre, cuando veía a Alejandro Fernández en un salón de conferencias cuestionando en la superintendencia de banco en calidad de comunicador todas las acciones, o en el Banco Central sentado preguntándole a un gobernador sobre política monetaria, yo creo que uno se sentía representado. Él está preguntando lo que la gente quiere escuchar y lo que siempre ha sido con su lenguaje. Hoy usted tiene un asiento en la Junta Monetaria. Todo esto, 3 años, pero ¿qué 3 años? Una pandemia, alto endeudamiento, usted hablaba de reforma fiscal antes de que tuviéramos pandemia y que estábamos obligados a todo esto. Y hoy el manejo de nuestra economía, ahora el control de la inflación, y cómo usted ve los próximos 2 o 3, a corto plazo, cómo ve nuestra macroeconomía. Bien, mira, lo que pasa también es que ya ahora por la institución que tengo, antes era Alejandro, o era Argentario, o era el analista que te hablaba, pero ya ahora, o sea, yo pertenezco a un gobierno, a un equipo, tengo una responsabilidad puntual de una institución de la cual soy titular, y creo que, o sea, debo ser cuidadoso. Yo no soy vocero aunque estoy en la Junta Monetaria, el único vocero autorizado de la Junta Monetaria es el presidente de la Junta, que es el gobernador del Banco Central. Realmente yo no tengo un impacto directo en materia, digamos, fiscal o de las finanzas públicas, porque para eso tenemos nuestro ministro de Hacienda. Entonces, sí, decirle que le pido a la gente también que entienda, ya es otro el rol que yo estoy jugando y no corresponde, digamos, que yo trate de hacer lo mismo que yo hacía antes, porque estoy en otra responsabilidad. Eso por ese lado. También lo otro es, si algo he aprendido de este proceso es que definitivamente los procesos toman tiempo, procesos, digamos, de cambio estructural. Esto que estamos hablando de cómo elevamos el nivel de penetración crediticia en nuestro país para que alcance los estándares de la región, eso no se va a lograr ni en 3 años, mucho menos en 3 años donde 2 de ellos fueron, digamos, que secuestrados por la situación de la pandemia. Pero sí veo como que vamos en la dirección correcta. Como también te diría que tiempo atrás, también yo entendía, típicamente yo reconocía que íbamos en la dirección correcta en los temas de los manejos de la estabilidad macroeconómica o de los temas del sistema financiero de nuestro país. Evidentemente, no solamente la pandemia y la guerra de Ucrania, en el caso nuestro, este año también tuvimos en mayo un buen susto a nivel internacional con el sistema bancario, o paradoja, ¿no? Pero ya de los Estados Unidos y de una entidad en particular en Suiza. Sin embargo, fíjate como nosotros también salimos perfectamente sin ningún rasguño ni ninguna preocupación, pero tampoco es la primera vez. En el 2007, 2008, 2009, un proceso de crisis bancaria extraordinario a nivel mundial y también nosotros logramos salir a flote. Y creo que esto refleja, ¿verdad?, que las decisiones que se tomaron a raíz de la crisis bancaria del 2003, que se tomaron en el 2003, 2004, 2005 y todo lo que se continuó a partir de ahí, tuvieron su impacto. Evidentemente que la situación de la inflación fue algo que nos costó, que nos dio duro como economía, como sociedad. Afortunadamente ya eso se ha logrado controlar. Claro que para controlar eso se tuvo que hacer, digamos, que un necesario apretón monetario, pero ya hemos visto en los últimos meses cómo eso se va, digamos, que moderando, que flexibilizando, y uno sí también está viendo una reducción en las tasas de interés. ¿Que eso va a pasar de la noche a la mañana? No, no va a pasar de la noche a la mañana. ¿De que eso va a reactivar la economía así como de 0 a 100 en un mes? Tampoco. Ahora, de que vamos en la dirección correcta, estoy seguro de que vamos en la dirección correcta, manteniendo la estabilidad a nivel de precios del sistema financiero y también jugando nuestro rol para que tengamos un mayor nivel de actividad económica, que yo esperaría que ya para finales de este año, inicios del año que viene, sea notablemente distinto, mucho mejor a lo que hemos tenido que enfrentar en los 6, 9 meses pasados. Bien, yo quiero agradecer
al superintendente de banco Alejandro Fernández W. su participación con nosotros hoy y felicitarlo. La verdad que nos sentimos muy bien y muy bien representados con Alejandro Fernández como superintendente de banco. Gracias por estar con nosotros en su programa. Seguiré, siempre ha sido de Síntesis y su fundador. Eso no me lo puede quitar nadie. Gracias.